Vamos a Lucas 8, 22 al 24. Cierto día, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron en una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Un coyotito acá en Regiomontano. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Bueno, algo parecido le pasó a Jonás. Y aunque la historia torna un rumbo diferente, hoy vamos a aprender de ello y quiero que veamos, vamos a leer todo el capítulo 1 de Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella. Dios había determinado exterminar a Nínive. Había llegado el día del juicio para Nínive, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. O sea, Dios le dijo: ve por aquí, y él dijo: sí, Señor, fue por allá. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Jesús dormía, Jonás dormía. Está Jonás en una tempestad, Jesús estaba en una tempestad. Así que el capitán bajó a buscarlo y le hace esta pregunta: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y dijo Jonás: soy del castillo del rey La Fe y voy a la reunión de las 7:30. Dijo: soy hebreo, contestó Jonás. No negó quién era, pero además no negó su fe. Dijo: soy hebreo y temo al Señor. Y luego reconoce quién es el Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Bien cristiano el hermano. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor diciendo al Señor Dios de Jonás: oh Señor, imagínense, los marineros que no conocen al Señor claman al Dios de Jonás y le llaman Señor. Y le dicen: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Yo quiero que note eso. Ellos reconocieron el poder del Señor para detener la tormenta, para detener las olas tempestuosas. Y al instante, quedaron asombrados por el gran
poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron, ¿qué prometieron? Servirle, convertirse de sus dioses con minúscula al Dios de Jonás. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Estamos leyendo 2 historias muy parecidas, pero con un diferente rumbo. Y meditando en las 2 historias, yo encuentro algunas cosas que las 2 historias me enseñan. La primera es que a todos nos llegan las tormentas. El hecho de que Jesús era el Señor no evitó que la tormenta le llegara o que la tempestad viniera sobre él. Jesús hacía la voluntad de Dios porque él estaba compartiendo el evangelio, porque él estaba cumpliendo la misión por la cual vino a la tierra. Y aún y a pesar de que Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios, la tormenta le llegó. Eso quiere decir que por el hecho de que tú estés sirviendo a Dios no significa que la tormenta no te va a llegar. A todos nos llegan las tormentas. Amén. Hacer la voluntad de Dios no siempre evita las tormentas. Pero también nos enseña que la rebeldía deliberada, la actitud de rebeldía deliberada de nuestro corazón provocará tormentas. Ahora, yo prefiero que las tormentas me lleguen y enfrentarlas, pero no provocarlas. Hay una diferencia entre que la tormenta te llegue porque te tiene que llegar y en que la tormenta llegue porque tú mismo la causaste. En el caso de Jesús llegó porque tenía que llegar y porque Dios tenía un plan perfecto y porque hoy había un plan incluso para este día de poder estar recordando la historia. Pero la rebeldía deliberada es peligrosa porque también provocará tormentas. Jesús habló de las casas que se fundan sobre la roca, que cuando vienen las lluvias, los vientos y los ríos, pegan a la casa sobre la roca, no cae. La que está sobre arena cae. La casa sobre roca permanece. La que no está en roca no permanece, pero las dos son azotadas. Segundo, estas 2 historias me enseñan otra cosa. Las tormentas pueden provocar 2 cosas en nosotros. Una, nos pueden conducir a clamar a Dios, o pudiesen ser el factor que nos lleve a rebelarnos contra Dios. Mucha gente en el tiempo de la tormenta, en lugar de acercarse a Dios, se rebela contra Dios. Hay gente que en el tiempo del dolor y de la dificultad, en lugar de doblarse ante Dios, mantiene su posesión erguida, su cerviz no se agacha. Entonces no hay más que 2 opciones en medio de la tormenta: o clamas a Dios, que es lo correcto, que fue lo que hizo Jesús, reprendió al viento, o tomamos la actitud de Jonás, que en lugar de reconocer su error, mantuvo su posición, su terca posición, y se alejó más del Señor, se rebeló más contra él. Jesús se despierta, reprende al viento, las olas, la tormenta se calma. Jonás se aferró a su rebeldía, sabía que la tormenta era por su causa y aún así no dio su brazo a torcer. Al igual que personas que pasan por momentos parecidos, en algunos casos claman al Señor y el Señor tiene misericordia. Pero hay casos en que ven la tempestad y no se hincan, ¿verdad? San Paco 4:29 bis. Número 3. Amados, las tormentas y las tempestades de la vida son la oportunidad de Dios para mostrar su poder y su gloria. Y yo le tengo una buena noticia el día de hoy. Si usted está pasando por una tormenta y una tempestad que usted no provocó, usted puede estar confiado y seguro que el Señor, que le ama, que tiene todo poder, va a mostrar su gloria sobre su vida, va a mostrar su poder, y esa tormenta tiene que ceder, ese viento se tiene que calmar, esa tempestad se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Jesús se despierta, reprende al viento, las tempestuosas olas y todo vuelve a la calma. Pero en el caso de Jonás, aún
aún, escuche bien, y cuando él estaba haciendo las cosas mal, aún así Dios mostró su poder y su gloria. Y vemos en el versículo 14 que los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detiene la tempestad. ¿Quién detuvo la tempestad? Dios. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Yo quiero decirte una cosa: aún nuestra actitud equivocada ante las situaciones adversas que enfrentamos, y aún nuestra obstinación y terquedad y a veces rebeldía, nunca, nada de eso va a detener que Dios muestre su poder y su gloria con aquellos que nos rodean. Así lo hizo con Jonás y con los que iban con él en la barca. Dios quiere y puede manifestar su poder en medio de la tormenta, independientemente de la actitud que tomamos. Jesús tomó una actitud correcta, Jonás incorrecta. 4. Esto es muy fuerte. Un hijo de Dios, porque quiero recordarle que Jonás sabía bien quién era. Dijo: soy hebreo, soy del pueblo de Dios. Segundo, dijo: temo a Dios. Y tercero, dijo: sé quién es Dios. Él hizo el cielo y él hizo la tierra. O sea, como dice, les estaba predicando. Ellos creían en otros dioses, con minúscula. Y dice: no, yo no sirvo a sus dioses. Yo soy hebreo. No negó su identidad, no negó de dónde venía, de dónde procedía. Segundo, no negó su fe. Yo temo a Dios. ¿Sí? Y sé quién es Dios. Es el Dios que hizo el cielo y que hizo la tierra. Entonces yo pienso lo siguiente: Jonás era un profeta. Jonás no era un perverso, no era un parrandero y jugador, Jorge Negrete. No, Jonás no era una persona depravada, era un profeta de Dios. Dios le da una encomienda de ir y predicar. Y él reconoce que Dios es Dios y que él tiene temor de Dios. No esconde lo que él es. Y aparte, no esconde lo que es Dios. Entonces yo saco la conclusión de que Jonás era un hijo de Dios, aún y a pesar de su rebeldía. Pero esto me lleva a esta conclusión: un hijo de Dios que camina bajo la voluntad de su Padre puede ser de mucha bendición para los que le rodean. Si usted es un hijo de Dios y usted está caminando bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, todos los que le rodean serán bendecidos por su causa. De veras, de veras. O sea, Dios no nos bendice solamente a nosotros. Dios puede bendecir hasta aquella gente que está alrededor de nosotros que no quiere nada con Dios por causa nuestra. Y como muestra está el caso de José en la casa de Potifar. Dice la Biblia que y bendijo Dios la casa de Potifar a causa de José. Y está el ejemplo de Daniel, que en 3 reinados del pueblo de Babilonia, y después del imperio babilónico, después del imperio persa, en 3 reinados, a causa de Daniel, todos esos reyes fueron bendecidos. Porque un hijo de Dios puede ser de tremenda bendición para los que le rodean, cuando sigue la voluntad de Dios. Pero escuche, un hijo rebelde de Dios puede ser de gran peligro para los que le rodean. Como que enmudeció el palenque, hermanos. Los discípulos fueron bendecidos por el Hijo de Dios, pero los marineros estaban en peligro por la rebeldía de Jonás. Yo como padre puedo ser una tremenda bendición para mis hijos si camino bajo la voluntad de Dios, o podría ser un gran peligro para ellos si me salgo de la voluntad de Dios. Yo como pastor puedo ser una gran bendición para las personas que se congregan en este lugar, pero que Dios me libre de salirme de su voluntad, porque sería un gran peligro para usted. ¿Está captando el mensaje?
Jesús bendijo a los que estaban cerca de él, pero Jonás puso en peligro a los que estaban cerca de él. Por eso, tenga cuidado con quién se junta. Porque hay Jonases que son rebeldes y le ponen en peligro. Temen a Dios, no niegan su fe y saben de Dios, pero no están caminando a la voluntad de Dios. Y usted que está cerca es peligroso. Porque dice San Paquito 3:29, el que con lobos anda. Míralo, si saben la palabra de Paco. Amén. Los que iban en la barca con Jesús no corrían peligro. Y aunque el peligro era latente, pero iba Jesús. Pero los que iban en la barca con Jonás, qué triste. Y esto nos puede pasar a nivel familia. Si usted está cerca de un hijo de Dios que está obedeciendo a Dios, usted puede estar tranquilo. Yo estoy seguro que una vez un predicador decía esto y como que la gente lo criticaba, porque a veces las cosas que uno dice de repente, si las quiere alguien agarrar por mal lado, mal lo va a agarrar. Y él decía, miren hermanos, cuando yo me subo a un avión, decía él, yo estoy seguro que el avión no se va a caer porque ahí voy yo. Dice, porque yo soy un hijo de Dios y mi Padre me va a proteger y yo voy a cumplir una misión y voy a predicar el evangelio. Así es de que los que van ahí no tengan miedo, aquí voy yo. Digo que la gente sea orgulloso, prepotente, pero creo que tiene razón el hombre. Porque si usted está en un ambiente donde hay un hijo de Dios, usted va a ser salpicado de la bendición que a él le llega. De veras, de veras, de veras. Miren, yo he conocido hijos de hombres temerosos de Dios que son bien perversos, pero la bendición de su padre les ha salpicado. Pero qué peligro cuando está cerca de un hijo de Dios que se ha revelado su voluntad. Porque Jonás era un hijo de Dios. Pero otra enseñanza que yo pesco aquí. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Y apenas voy a la mitad. Otra enseñanza que yo encuentro aquí es esta. Dormir en medio de una tormenta. Descansar en medio de una tormenta. Porque Jesús estaba dormido, descansando. Jonás también estaba echándose un sueñito. ¿Qué pecado tiene echarse un sueño? Dormir en medio de una tormenta no necesariamente es señal de que todo está bien o que todo anda bien. Porque hay gente que dice, no, yo me acuesto y me duermo a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y pues como tengo la conciencia limpia, por eso duermo tranquilo. Sí, pero tiene 2 mujeres y un camino. Y anda estafando. Y hay gente estafadora que duerme bien. Hay gente perversa que agarra fuerza para levantarse con más fuerza para seguir haciendo mal. No se engañe. No necesariamente la paz que experimenta puede ser la paz que Dios da, puede ser la paz que el adormecimiento espiritual le puede estar produciendo. Porque el diablo es un engañador. Yo no le tengo miedo al diablo cuando ruge, porque San Paco 4:29 dice, perro que ladra no muerde. No, yo le tengo miedo a la sutileza de Satanás. Cuando me hace pensar que estoy bien y que duermo bien porque me hace pensar que estoy bien, cuando realmente puede estar algo fuera de la voluntad de Dios en mi vida y me he rebelado contra ella o no me he dado cuenta. ¡Qué peligro! El apóstol Pablo decía que no ignoramos las maquinaciones de Satanás porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús dormía en medio de la tormenta. Jonás dormía en medio de la tormenta. Ahora, Jesús dormía porque estaba confiado en que su tiempo no había llegado y su vida estaba en manos del Padre. Jesús gozaba de la paz que da la obediencia y el saber que estás dentro de la voluntad de Dios. Jonás también dormía, aún y a pesar de que no estaba haciendo bien.
Pero él dormía por el engaño de una aparente paz, porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y si tú tienes paz, si tú tienes paz, a pesar de que estás fuera de la voluntad de Dios, esa paz es falsa, es aparente. Jonás dormía por el engaño de una aparente paz. Mire, los marineros le preguntaron: ¿cómo puedes dormir en medio de una situación? Levántate, esta situación está fuerte, ¿no te das cuenta? ¿Cómo, Jonás? ¿Cómo puedes dormir en medio de una situación como esta? Levántate. Y le dicen: ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. El tipo estaba anestesiado en una aparente paz, pero no hay paz cuando realmente estás fuera de la voluntad de Dios. Esa paz es falsa, es engañosa. Te hace sentir que estás bien para que no corrijas. Y yo siento que en estos tiempos estamos viviendo tiempos de mucha tormenta. Y la iglesia a nivel general, y cuando yo no quiero ser pesimista, ni quiero ser aguafiestas, ni quiero ser una persona negativa, pero siento que la iglesia en general, en el mundo entero, no estamos viendo la tormenta en la que estamos metidos. Estamos en una tremenda tormenta como sociedad. La sociedad mexicana, hoy como nunca, estamos en una tempestad tremenda, amados. Y hay un sector de la iglesia que está con la paz que Dios da, porque están haciendo su voluntad, pero hay un sector de la iglesia que está en una aparente paz. Y ahí es donde cada uno de nosotros nos toca examinarnos y decir: ¿en cuál de los dos estoy? ¿Estoy gozando por la paz que Dios da porque estoy siguiendo su voluntad? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy confiando en Él? ¿O estoy en una paz aparente y no midiendo los peligros, como le pasó a Jonás? Entonces, esos que están haciendo la voluntad de Dios duermen tranquilamente en medio de la tormenta, están en obediencia, humillados bajo la poderosa mano de Dios, confiando en el Señor. Y como Jesús, podemos levantarnos y en el nombre de Jesús hablarle a la tormenta que se vaya, y se va. Pero hay un sector de la iglesia que está gozando de una paz aparente, durmiendo anestesiados al grado que no se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo a su alrededor. La tormenta está, lo que da, el peligro en muchas áreas. Podríamos hablar de muchas áreas, no tengo tiempo, ya me pasé 13, ya me pasé. Situaciones adversas a todo lo que dan, pero ellos siguen durmiendo plácidamente. No es la paz de Dios, es una paz aparente. No es la paz de Dios la que los hace dormir, es una paz falsa, engañosa, que también la produce de alguna manera el enemigo. Ahora, yo quiero enseñarte hoy, en poco tiempo. ¿Me aguantan? ¿O le cortamos y le seguimos el otro miércoles? ¿Qué dicen los que están cerca de Dios? Yo quiero enseñarle algunas cosas que podrían, de alguna manera, o cosas que pueden mantenernos dormidos en medio de una tormenta, y que no es la paz que Dios da, es la paz aparente. Y lo vamos a ver a raíz de la historia de Jonás. ¿Qué es lo que puede mantener dormida a una persona en medio de una tormenta y que no es la paz que Dios da? Es la paz falsa. ¿Cómo podríamos caer en eso? Y te doy 5 cositas bien rápidas. Número 1, la rebeldía. Jonás se rebeló contra Dios, quiso escapar de Dios. Dios le dice: ve a Nínive. Y él dice: sí, Señor, aleluya, sí voy contigo, voy a Nínive. Y se fue a Tarsis. Hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo. La desobediencia deliberada anestesia espiritualmente. Ir en dirección contraria a lo que Dios nos ha mandado anestesia espiritualmente. Huir de la presencia del Señor para hacer nuestra propia voluntad y seguir nuestro propio camino te hace sentir anestesiado y te da una paz, te hace sentir una paz que no es la correcta y te hace dormir en medio de la tempestad. Querer escapar del Señor como Jonás. Jonás no era ignorante de Dios ni de su plan, era un profeta que decía temer al Señor, pero se rebeló contra Dios y eso le produjo un sueño espiritual. Dormir en medio de un gran peligro.
Y yo sé que hay personas que desobedecen a Dios por ignorancia. Y normalmente la persona, y yo sé que puede haber dentro de las congregaciones personas también ahí, pero la regla por lo general es que la gente que ignora de las cosas de Dios no está en las reuniones. Ellos están afuera, no han tenido un contacto con Dios, no han tenido la oportunidad de conocer a Dios como nosotros le conocemos. Normalmente las personas que ignoran las cosas de Dios están fuera de las iglesias. Pero hay quienes desobedecen a Dios por rebeldía, unos por ignorancia, otros por rebeldía. ¿Y quién es un rebelde? El que no ignora, el que sabe hacerlo y no lo hace, que va contrario a lo que Dios dijo. Y por lo regular esos van al culto de las 5, de las 7:30 el miércoles o el domingo. Segundo, la insensibilidad al peligro nos hará dormir confiados cuando no deberíamos dormir. Cuando el viento se desata, los marineros dicen que temían por sus vidas. Pero Jonás se sentía, estoy protegido. Estaban desesperados, pedían ayuda a sus dioses, hacían el esfuerzo humano de lanzar la carga por la barca para aligerar el barco. Al menos estaban haciendo lo que estaba en sus manos o lo que creían que era necesario hacer, clamar a sus dioses, hacer algo. Pero el Joni seguía dormido profundamente en la bodega del barco. No reaccionó ante un peligro inminente. Y creo que podríamos aprender de esto, porque a veces no vemos el peligro que nos está acechando en este tiempo. Creo, hermanos, que como iglesia hay algunas cosas que no las estamos viendo, y si las estamos viendo no estamos actuando. ¿Sabe usted que estamos en peligro de perder nuestra libertad de adorar a Dios como sociedad? ¿Sabe usted que estamos en peligro de perder nuestra libertad de evangelizar al mundo, como lo establece la Biblia? ¿Sabe usted que podemos convertirnos, legalmente hablando, en términos humanos, de la noche a la mañana de una nación moral a una nación totalmente inmoral? Y la iglesia duerme profundamente en la bodega de la barca. Hay un sector que le está pasando eso. Y yo sé que le estoy hablando a gente buena. Pues usted vino hoy. Quizá usted diga, pastor, eso dígaselo a los que no vienen, pastor. Pero Jonás era un hombre temeroso de Dios. Conocía a Dios. Y nos puede pasar a nosotros también. Y por eso es este mensaje, para que no nos pase. Y si nos está pasando, cuidado, amén. Y de pronto, amados, estamos en peligro de como país convertirnos en asesinos de sangre inocente. Y están reaccionando más otras personas que no conocen la palabra como la conocemos nosotros que los que la conocemos. Estamos callados. Se aprobó el aborto. ¿Pasa nada? No, sí pasa. Estamos en un peligro inminente. Pero el adormecimiento espiritual, a causa de empezar a hacernos insensibles al peligro, no nos deja ver la gravedad de lo que podemos estar enfrentando. ¿Sabe usted que estamos en peligro de perder el derecho de educar a nuestros hijos como nosotros pensamos y queremos? Y que caigan en manos de personas que no aman a nuestros hijos como nosotros los amamos. Todo eso está en la mesa de las leyes que se están hoy aprobando. Yo tengo derecho de educar a mis hijos, ¿o no? Pero la iglesia está metida, una parte de la iglesia, porque los de las 7:30 y los de las 5 no, aleluya. Una parte de la iglesia está profundamente dormida en la bodega del barco en medio de una grande tempestad.
La insensibilidad al peligro puede ser por dos cosas. Una, por ignorancia, porque no conocemos el peligro. Es como un niño que quiere meter los dedos a los contactos, pues no, ignora lo que le puede pasar, ¿verdad? Pero la insensibilidad al peligro también puede ser por rebeldía, porque no hemos querido darnos cuenta. Y esa insensibilidad al peligro es el resultado de un adormecimiento espiritual. Tercero, otra señal de que pudiéramos estar cayendo en una anestesia espiritual es que no escuchamos las advertencias. Imagínese usted, el capitán de la barca baja a buscar a Jonás y le dice: ¿cómo es posible, Jonás, que puedas dormir en medio de esta situación? Le grita. Y luego le dice, levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Y qué creen que hizo Jonás? Nada. Y hoy por todos lados se oye la invitación a que el pueblo de Dios se levante a un clamor para detener todo esto. Y el pueblo de Dios está esperando la última temporada de La Casa de Papel, o echándose la serie completa del Chapo Guzmán. Hoy la sangre inocente está clamando para que los hijos de Dios se levanten y defiendan. Pero los hijos de Dios están ocupados, dormidos en la barca, en la bodega, profundamente. ¿Y todo por qué? Porque no hay sensibilidad al peligro y porque no estamos escuchando las advertencias. ¿Sabe que tuvieron que echar suertes? O sea, como un sorteo. Era lo que usaba la gente antes para decir quién es el malo, para detectar quién era el responsable. Entonces la gente que está adormilada espiritualmente no escucha el consejo, no le interesa el consejo, oye la palabra, le entra por aquí, le sale por acá. Tiene el refrán de San Paco, la segunda epístola 3:24: no oigo, soy de palo. Totalmente insensibles al consejo de Dios y de quienes les aman. Dios hablando de muchas maneras a la iglesia, pero la iglesia anestesiada no está escuchando lo que Dios quiere hablar. Otra cuarta señal de la cual podemos aprender para no caer ahí, y si estamos ahí, salir con la ayuda de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene misericordia de nosotros? Es que una señal de adormecimiento espiritual, ahí le va, es bien clara: reconocer la culpa, pero no arrepentirse. O sea, Jonás no negó que él era el culpable. Él dijo: yo soy el responsable, yo soy el culpable. La tormenta se vino encima, se vino en contra y yo soy el causante. Pero nunca vemos a Jonás decir: Señor, perdóname. Y hoy hay mucha gente que reconoce que la tempestad que está atravesando es por su causa, pero no dobla su cerviz, no se humilla delante de Dios. Reconoce que la pobreza ha venido por su causa, por el pecado, y lo lamenta y lo comenta y dice: temo a Dios, pero no se le oye un clamor de arrepentimiento y decir: Dios, perdóname, soy el causante, puse en peligro mi vida y pongo en peligro la vida de los que me rodean, soy culpable, pero no me voy a quedar con la culpa, te pido perdón, me arrepiento, pues está escrito que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los acepta, el que los confiesa y se aparta de ello, alcanzará la misericordia de Dios. Amén. Le preguntan a Jonás: ¿por qué ha venido esta tempestad? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Dice: soy hebreo. Temo a Dios. No cualquier Dios, señores. Temo al Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se asustan.
¿Y por qué hiciste esto?, gimieron. La tormenta seguía empeorando. Le preguntan: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y en lugar de decir: me arrepiento, pido perdón, ¿sabe lo que dijo este loco? Échenme al mar. ¿Hasta dónde estaría su anestesia espiritual? Que prefiere morir en lugar de arrepentirse. Hay personas que prefieren ver a su familia en ruina que dejar la doble vida. Prefieren perder a sus hijos en las drogas porque no está el padre, que arrepentirse y regresar a sus hijos. Aceptan la culpa, pero no se arrepienten. Y yo no estoy haciendo esto para sentir culpable a la gente, sino para que reaccionemos. Porque no se trata solamente de reconocer lo mal que hemos hecho o el pecado que hemos hecho, sino se trata de tomar acciones, corregirnos y buscar la voluntad de Dios y hacer que la tormenta cese. Hay personas que saben que la tempestad que tienen es porque han cometido ciertos pecados delante de Dios y lo reconocen, y uno les da consejería: sí, pastor, sí, yo soy el... Bueno, ¿y qué vas a hacer? Écheme al mar. En lugar de decir: me arrepiento, voy a corregir, échenme al mar. No se arrepienten. Yo sé que no vienen a esta reunión porque yo de aquí veo a todos con alas y una aureola. Pero ahora sí que, como dice aquel, ven la tempestad y no se hincan. Y luego yo les doy el consejo: ya ríndete, Juan Menchaca. Los que se rieron vieron la película de Juan Menchaca. Los demás no saben de qué estoy hablando. Ya ríndete, porque de nada sirve que reconozcas la culpa si no estás dispuesto a hacer lo correcto. Jonás reconoció la culpa, reconoció a Dios, temió a Dios, habló de Dios, no escondió su fe, pero no hizo lo correcto. Y ese es el resultado, amado, de alguien que puede estar en una situación de anestesia espiritual. Prefieren sufrir las consecuencias de su pecado que arrepentirse, y prefieren seguir en él. Prefieren morir que arrepentirse. Prefieren la destrucción de su vida, de su negocio, de su cuerpo, que corregir el camino y obedecer a Dios. Sabemos que somos culpables, pero el sabernos culpables no nos lleva a humillarnos y arrepentirnos, y somos indiferentes a Dios. Y hay una quinta, y con esto termino, una quinta señal de aquella persona que pudiera estar en una situación de anestesia espiritual, y es que se pierde la capacidad de clamar. Se pierde la capacidad del clamor. A la hora que despiertan a Jonás y le dicen: estamos en una tormenta, ¿qué hubiera hecho usted? Yo creo que la mayoría habría dicho: Señor, sálvanos, ¿o no? Pero este tipo estaba tan anestesiado que no clamó a Dios. Ya no clamó a Dios. La principal señal de una persona que necesita ser despertada espiritualmente es su falta de clamor a Dios, su falta de tiempo de comunión con Dios, su falta de estar en la presencia de Dios. Perdió Jonás la capacidad de clamar, porque hay una promesa: clama a mí y yo te responderé. Hay otra promesa: claman los justos y Jehová los escucha y los libra de todas sus angustias. Pero qué triste que, sabiendo esas promesas, en el momento de la tormenta no clamemos. Y solo una persona que está dormida y anestesiada espiritualmente puede caer en eso, porque ha perdido la capacidad de clamar a Dios. Porque el que tiene la capacidad de clamar a Dios apenas ve algo y: Señor, en el nombre de Jesús, ¿cierto o no? Pero cuando se pierde esa capacidad de clamor, esa causa de nuestra anestesia, nuestro sueño espiritual, Jonás debía clamar a Dios, arrepentirse, pedir misericordia, pero prefirió morir. Los mismos marineros le piden: levántate, ora a tu Dios,
como hoy el mundo clama que la iglesia se levante y llore a su Dios. Pero un sector de la iglesia ha perdido la capacidad de clamar por un sueño, una anestesia. No perdamos la capacidad de clamar. Si todos los cristianos nos levantáramos y hiciéramos un movimiento de oración y nos juntáramos 1 millón de cristianos en la plaza, en la macroplaza, y clamáramos al Dios del cielo, nuestro estado cambiaría. Pero estamos en la tormenta y no estamos clamando, porque es muy probable que hemos caído en una anestesia que nos ha robado la capacidad de clamar a Dios. Las reuniones deberían estar llenas de gente clamando a Dios. Yo, gracias a Dios, porque ustedes hacen el esfuerzo, y aquí están, y algunos no pueden venir, pero están conectados, están al pendiente. Gloria a Dios. Pero yo anhelo el día en que digamos, vamos a reunirnos a las 6 de la mañana, hermanos, y todo esto esté lleno como los domingos en nuestras reuniones en la mañana, de gente clamando a Dios. Ahora, no le meto condenación. Yo sé que algunos de ustedes van a trabajar a esa hora, están levantándose para ir al trabajo, a esa hora se están transportando al trabajo. No caigan en condenación, pero creo que habemos suficientes como para llenar este lugar a las 6 de la mañana. Pero no se llena porque hemos perdido la capacidad de clamar, y puede ser el resultado de una anestesia que el enemigo pone, y poco a poco, aunque la tormenta esté acechando la vida, nosotros dormimos profundamente en la bodega del barco. Que Dios despierte en nosotros esa capacidad de clamor, porque cuando el pueblo clama, Dios se va a levantar. Amén. Dele el aplauso al Señor con todo su corazón. Ay, hermano, me impresiona que los marineros tuvieron más sensibilidad para clamar a Dios que Jonás. Los marineros que no conocían a Dios. Jonás dijo: soy hebreo y temo a Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el creador de todo. Aleluya, voy a la fe. Los marineros que no conocían, mire la oración que hicieron. En el versículo 14 al 16, entonces los marineros clamaron al Señor, Dios de Jonás. El Jonás de Dios estaba jetón. Jetón viene del griego, dormía profundamente en la bodega del barco. Estaba dormido. Y ellos clamaron al Dios de Jonás. Oh Señor, le llamaron Señor, le rogaron. Pero el Hijo de Dios, el profeta, dormido en la bodega del barco. No nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Qué impresionante. Hay quienes no claman a Dios porque no saben, pero hay quienes no claman a Dios porque han perdido su capacidad de clamar, a causa de un adormecimiento espiritual. Que no venga un pez, ¿verdad?, y nos trague. Quedaron muy serios este día. Aprendamos de esto y vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a no caer en un adormecimiento espiritual. Yo voy a seguir hablando del despertar espiritual de la iglesia en los siguientes miércoles, porque la Biblia dice que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Levántate tú que duermes,
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la instrucción de Dios para que podamos nosotros despertar espiritualmente. Y como lo dije anteriormente, es para decir, Señor, bueno, ¿en qué área yo estoy durmiéndome? Señor, gracias, yo creo que estoy bien, pero voy a cuidarme de estas cosas. O quizá de las 5 que le hablé, bueno, es el tiempo de retomarlo. ¿Sí me explico? O quizá las 5, pues gloria a Dios que viniste, qué bueno, Dios nos habla para corregirnos y despertarnos del sueño y poder cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean. Yo he decidido ser una bendición para todos los que me rodean. Primero para mi esposa, para mis hijos, mi familia y para todo el pueblo que Dios ha traído a esta casa. Pero sé que aún un profeta de Dios que teme a Dios y conoce a Dios, si se descuida, puede caer dormido. Por eso dice la palabra de Dios: el que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y San Paco de la Chona 4:77 dice: camarón que se duerme. Que Dios nos ayude a cumplir su propósito. Amén.